continuación, les expondré un pequeño resumen de los hechos del caso estudiado. A lo largo del video, mis compañeros y yo les profundizaremos sobre el tema. Resumen de los hechos. Lugar: Departamento del Tolima, Colombia. Fecha de vinculación al club: 18 de enero de 1995. Cargo: jugador profesional de alta competencia. Salario: 750.000 pesos. Derechos de publicidad: 4.250.000 pesos. Fecha de accidente laboral: 23 de marzo de 2005. Reporte ante ARL Colmena, patología ocupacional. Dictamen Junta Regional de Calificación de Invalidez, incapacidad del 24.35%. Interrumpe la prescripción, 30 de abril del 2007 mediante reclamación. Decisión de primera instancia, Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué absolvió a la corporación demandada. Decisión segunda instancia. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la del juez de primera instancia, es decir, denegó las pretensiones del demandante. Decisión de la Corte Suprema de Justicia. La demanda de casación tiene éxito y, en consecuencia, se casará la sentencia en su plenitud. Demandante: Antonio Eduardo Sanz de la Rosa. Demandado: Corporación Club Deportes Tolima. El deportivo afectó en varios aspectos al demandante. Fueron principalmente el artículo 25 de concurrencia de contratos del Código Sustantivo del Trabajador, el cual nos dice que un mismo trabajador puede pactar con su empleador un contrato civil o un contrato comercial, y no por ello el contrato laboral pierde pues su esencia ni los derechos que dicho contrato concede. Debido a esta, muchas empresas buscan utilizar la figura de la concurrencia para evadir prestaciones sociales, defraudar al trabajador y al sistema de seguridad social. También se violó el artículo 13, que nos dice que los trabajadores tienen un mínimo de derechos y garantías consagrados a favor de los trabajadores. El artículo 14, que nos habla de la irrenunciabilidad de los derechos por parte de los trabajadores. El artículo 20, conflictos de leyes, que nos dice que en caso de conflicto con otras leyes, las del trabajador serán preferidas por encima de otras, ¿cierto? El artículo 21, normas más favorables. Estas se refieren a que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. El artículo 22, definición. Esta nos dice que un contrato de trabajo es aquel en el cual existen dos personas, una que se obliga a prestar servicio y subordinación a otra mediante un salario. El artículo 23, esta nos dice cuáles son los elementos esenciales que debe de tener un contrato, los cuales son prestación personal del servicio, continuada subordinación, retribución o remuneración del servicio. El 24, se presume que todas las relaciones de trabajo personal están regidas por un contrato de trabajo. El 37 también, esta dice que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa, ¿cierto? El artículo 43, cláusulas ineficaces, que nos habla que un contrato de trabajo no puede existir. En un contrato de trabajo no puede existir desmejoramiento de las condiciones del trabajador. También el artículo 51, suspensión. El artículo 55, ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. El 127, que dice elementos integrantes, ¿cierto? Dice que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como prestación directa del servicio. El artículo 193, regla general. Todos los empleadores están obligados a pagar las prestaciones establecidas en el título, salvo las excepciones que en este mismo se consagran, ¿cierto? El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en el cual
se resalta la importancia de todos los derechos del trabajador y por último, el demandante hizo uso del recurso de casación, que es el medio de impugnación a través del cual el agraviado puede hacer que un tribunal de casación anule una sentencia injusta cuando fundado en la vulneración de una norma de derecho demuestre en concreto dicha injusticia. Posición de la parte demandante. El demandante indica que se vinculó al Club Deportivo Tolima el 18 de enero de 1995 como jugador profesional de alto rendimiento. Indica que su empleador lo hizo firmar sendos contratos a término fijo por duración de la obra o la obra, entre los cuales no hubo solución de continuidad y que paralelamente fue limitado a firmar un contrato denominado cesión de derechos de publicidad. Relata que por estos acuerdos el club le pagaba mensualmente la suma de 750.000 y por el contrato de cesión de derechos de publicidad le pagaba 4.250.000. En este contrato, por este contrato, el club le exigía llevar emblemas, cumplir el reglamento, hacer pues cosas de publicidad. El 23 de marzo de 2005, el demandante sufrió un accidente en una sesión de deporte, en una práctica deportiva, donde se lesionó el pie izquierdo. Luego de procedimientos quirúrgicos, el médico le informó que no podía volver a jugar debido a la gravedad del asunto. La EPS y la ARL reconocieron este accidente como laboral. Luego de esto, en octubre de 2005, el club le suspendió los pagos al demandante y un premio al que tenía derecho por valor de 7 millones de pesos. Dice el demandante que esto lo hizo con el propósito de provocar su renuncia. El demandante, a causa pues, de su situación anímica y económica, decide ir al Ministerio de Trabajo y suscribir una conciliación que había realizado el Club Deportivo. El Club Deportivo determinó que la invalidez que tenía el demandante correspondía al 24.35%, lo cual pues lo que iba a devengar por este porcentaje era muy poquito porque se iba a calcular solamente sobre los 750.000. Por tal razón, en el 2007, el demandante decide interrumpir la prescripción al club mediante una reclamación. ¿Qué pretende el demandante? El demandante pretende que se le vincule nuevamente, se le reintegre otra vez al club deportivo con un cargo de igual o mayor categoría. También solicita el reajuste de las prestaciones sociales, vacaciones, pago de pensiones moratorias, la reliquidación de la indemnización por incapacidad permanente parcial, los aportes de seguridad social, la reparación de los perjuicios y la indexación de las condenas. Posición de la parte demandada. Inicialmente el club se opuso a las pretensiones del demandante. En cuanto a los hechos, admitió la ocurrencia del accidente y admitió haber sido informado tanto por la ARL como la EPS de la naturaleza de la patología del accidente, que era laboral. Los demás aportes fácticos los negó o expresó no constarle. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, buena fe y cosa juzgada.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué denegó las pretensiones del demandante mediante fallo emitido el 11 de noviembre del 2008. La sentencia no explica muy bien cuáles fueron los argumentos jurídicos del juez en primera instancia. Por apelación del demandante, la Sala Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la del juez de primera instancia, es decir, denegó las pretensiones del demandante en tres aspectos. La número uno es la suma de dinero percibida en el marco del contrato de cesión de derechos de publicidad no era salario. Si la inasistencia injustificada del representante del club deportivo a la audiencia de conciliación implicó la confesión ficta de algunos hechos de la demanda y si la retención de los pagos por concepto de publicidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2005 tenía el propósito de forzar firma del acuerdo conciliatorio, en ello si bien dicho es que no es libre de voluntad por parte del demandante. Referente a esa parte, el juez recordó una parte muy valiosa del artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo, donde expone que el contrato de trabajo concurra con otro distinto de naturaleza. En conclusión, el tribunal manifestó que el demandante no podía alegar la retención del salario que lo obligaba a aceptar un acuerdo conciliatorio, puesto que por un lado los dineros provenían del contrato de cesión de derechos de publicidad y no eran salario, y por otro lado en la liquidación de las prestaciones sociales el único salario adeudado a diciembre 31 del 2005 corresponde al mismo mes. También es importante y relevante mencionar que el accidente no pudo promover una acción civil para reclamar el pago de los valores dimanantes del contrato de cesión de derechos de publicidad. La Corte Suprema estima que no tiene razón el demandado en las observaciones críticas que dirige contra la demanda de casación, por cuanto en los cargos hechos por el demandante es claro que la pretensión y formulación del recurso de casación, por tal motivo, las observaciones no impedirán el estudio y fondo de la casación. Es por tal razón que la Sala Casación Laboral de Administración de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida el 21 de octubre del 2009 por la Sala Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. En el proceso ordinario laboral, frente a Antonio Eduardo Sanz, adelanta en la Corporación Club Deportivo Tolima. El principio que resultó ser invocado fue el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y resultó ser muy acertada su aplicación, dado que resolvió la controversia de si los dineros percibidos por el contrato de cesión de derechos de publicidad constituían o no salario, lo cual determinó que sí constituían salario, ya que este contrato no podía existir sin existir el contrato laboral, era un contrato accesorio. Entonces, finalmente se decidió que estos dineros sí constituían parte del salario. De acuerdo con la sentencia, en sus antecedentes se manifiesta que el jugador tuvo varios tipos de contrato: contrato a término fijo, contrato por obra o labor realizada y contrato por cesión de derechos de publicidad. La Corte explica que los denominados contratos de cesión de derechos de imagen eran realmente, como decía mi compañera, accesorios al contrato de trabajo, ya que si este contrato de trabajo a término fijo no existiera, esta remuneración por contratos de derecho de cesión de publicidad tampoco existiría. Esta situación da a entender que el demandante solo devengaba estas sumas de dinero cuando se presentaba en su condición de jugador del Deportes del Tolima. Por lo tanto, la creación de un supuesto contrato comercial no es más que una estrategia que venía utilizando el club deportivo para esconder una realidad que ya venía inmersa en la relación laboral.
Cuando hablamos de concurrencia de contratos, estamos frente a una figura que es totalmente permitida, la cual consiste en la celebración de varios contratos entre un mismo empleador y empleado, conservando cada uno su identidad, sin que se presente confusión alguna. Cada contrato conserva su identidad, como lo dice el código, y se le aplicarán a cada contrato las normas pertinentes de cada uno de ellos. Pero en el caso que examinamos, la Corte no acepta la figura de concurrencia porque, como ya lo hemos explicado, la figura de contrato denominado cesión de derechos de imagen no fue un contrato independiente, fue un contrato más bien accesorio al contrato principal firmado por el trabajador. El tribunal manifestó que el demandante no podía alegar que la retención del salario lo obligó a aceptar un arreglo conciliatorio, puesto que los dineros provenían del contrato de cesión de derechos de publicidad y no era salario. Por otro lado, conforme a la liquidación de prestaciones sociales, el único dinero adeudado a 31 de diciembre del 2005 corresponde a ese mismo mes. Asimismo, el accidente pudo promover una acción civil para reclamar el pago de los valores dimanantes del contrato de cesión de derechos de publicidad. Estimamos que el fallo fue justo. Corresponde a una realidad fáctica en la que un jugador de fútbol está cumpliendo con unas funciones que son jugar buen fútbol y asistir a los entrenamientos. Su horario es variable de acuerdo a los distintos eventos deportivos, pero siempre se cumplen los tres principios fundamentales para que exista un contrato de trabajo como son la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración salarial, que para en este caso se cumplieron. Y el jugador del Club Deportes Tolima no solo cumplió sus funciones o deberes, sino que además en cumplimiento de esas obligaciones laborales, sufrió una lesión física que le cortó sus aspiraciones futbolísticas y lo condujo a una mala calificación de invalidez que no representó a nivel económico una indemnización acorde con el daño causado. Los clubes deportivos han tenido que prever esta serie de situaciones que se presentan en este tipo de actividades deportivas, en donde por regla general se aseguran a los futbolistas por sumas cuantiosas para evitar que una corporación de este tipo se vaya a la quiebra por cuanto ocurre muy frecuentemente estos accidentes laborales. Bueno, en cuanto si se pudo haber llegado a una solución más justa, pensamos que dicha sentencia por parte del juzgado estuvo bien. Vimos que el juez al final, pues, con un poco de ayuda de la defensa, terminó por favorecer a la parte demandante, el cual vimos que se tomó la decisión de incorporar de nuevo al jugador al club, que era lo que pretendía desde el principio el demandante. Creemos que estuvo muy bien la decisión del juez, porque al final el jugador recibió lo justo.